A grabar. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a agrandar el power y vamos a partir con la grabación para que quede esto en grande y sea el principio de esta grabación para que ustedes cuando me busquen en YouTube lo vean. Entonces vamos a recordar inmediatamente las evaluaciones, como yo ya les estaba diciendo. El lunes 28 viene la prueba parcial del plan lector, que vaya, esta es prueba por webclass. Ustedes saben que están disponibles desde las 2 de la tarde hasta las 12. ¿Ya? Y esta va a ser entonces El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Y ustedes saben que también el mismo día de la clase, cuando tienen la prueba, se hace el primero la retroalimentación del libro el 28 y después yo le habilito a las 2 la prueba. Y el 5 de octubre viene, como yo le había dicho, la prueba de contenidos de la unidad 2 y cerramos esta unidad. Y como ya también habíamos hablado antes que se hacen las actividades y ustedes con esas actividades van con un punto base para esta prueba, para que no vayan en blanco. Entonces vamos a comenzar con la clase acá, que esta clase se llama la coherencia y cohesión en la argumentación. Y para eso el objetivo de aprendizaje es identificar los recursos discursivos utilizados en la argumentación. ¿Ya? Y esta clase ya va a estar está disponible en webclass. Recuerden que en realidad las clases primero medio siempre la profesora Beatriz la alcanza a subir antes que yo y trabajamos con el mismo recurso. Así que igual en webclass dice profesora Beatriz y Débora Castro y es para todos los primeros medios igual. Y acá vamos, como actividad inicial. Para comenzar, vamos a leer la siguiente frase que dice: las palabras como puentes, conectores y marcadores del discurso. A partir de esta frase que dice las palabras como puentes, ¿ustedes qué función creen que cumplen los conectores o marcadores discursivos? ¿Cuál será la función que cumplen dentro de una oración? Los marcadores del discurso. ¿Sí? ¿O conectores? ¿Qué es un conector? Hoy no me acuerdo, profe. Es una palabra que ayuda a unir para que suene mejor o más bonito o más ordenado. Ah, ya, entonces, ya, en función de la pista que nos acaba de dar el Clemente, que dice que un conector es una palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Esta palabra es que ayuda a conectar para que suene más bonito o se vea más bonito, dice el Clemente. Esa palabra que sirve para conectar. Ya, entonces, ¿cuál creen que es la función de entonces esa palabra? ¿Solo para que se vea más bonito? No, para unir diferentes palabras y llegar a algunas veces a dar otro significado y Ya, bien. Ya, entonces, estas palabras, como dice Clemente, ayudan a otorgar más significado, ¿cierto? También pueden servir para otorgar más importancia, ¿ya? Para que también cuando uno lo lea, hasta no es solo un recurso a veces estético que se vea bien, también es un recurso también de sonido, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo leo algo que me escriben ustedes y me empiezan la frase, el COVID-19 y el ministro y la televisión muestra y a veces yo he visto tal cosa y esto y. Entonces, cuando yo estoy leyendo ese párrafo de partida se escucha mal, si yo lo voy a leer. ¿Ya? Entonces, no solo siempre tiene, para que ustedes den cuenta de que afecta completamente al texto. Se ve mal estéticamente, ya leo el párrafo y si tienen una multitud, que el único conector que a veces conocen ustedes es el I, este conector, porque existen más conectores, tienen distintas funciones, ¿ya? Y a veces también se escucha mal, tiene un sonido, es coprolálico, tiene un sonido feo. No puedo leer un párrafo que solamente me diga y, ¿ya? Entonces, pensando de que finalmente van a hacer un artículo de opinión, para que ustedes se pongan yo siempre pido que se pongan como meta solo escribir una I por párrafo. No hay más. No me pongan más I. Y guárdenlo solamente para enumeraciones.
O sea, solamente puede haber una I Sí, en escríbame solamente una un I, párrafo. porque hay más conectores. Tengo un sinnúmero, hay una lista enorme. También se les va a subir, aparte del PowerPoint, se les va a subir una lista de conectores. Y cada conector tiene una función. Entonces, por ejemplo, el I sirve para juntar una idea con otra. Es suma. Sumo esta idea con esta idea. Entonces, hay conectores que también cumplen la misma función. Hay otros conectores que son aparte de la I. Ya, entonces vamos a seguir para que avancemos y veamos estos otros conectores. Dice, entonces la coherencia y la cohesión textual. Entonces aquí tenemos el ejemplo, aquí al medio, ¿cierto? Tenemos que este es el texto, ya tenemos un texto. Y este texto es un tejido o un entramado de palabras, ¿cierto? Tenemos una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras. De estas palabras se hace una frase, de esta frase es una oración, de esta oración más otra oración tenemos un párrafo, y de párrafo y párrafo tenemos un texto más grande que va a pertenecer a otro texto, ¿cierto? Entonces por eso se dice que es un entramado de palabras, una a otra, ya hay un tejido, ¿ya? Y en este tejido de palabras siempre vamos a tener estas dos cosas que están entre medio de este tejido, la coherencia y la cohesión, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta que la coherencia, por ejemplo, es la propiedad textual que indica qué información es pertinente y adecuada de incluir para lo que se quiere comunicar y cómo ésta se debe organizar, ¿ya? Mientras que la cohesión corresponde a la ligación entre las oraciones o enunciados y el modo en que otorga el texto una estructura adecuada. Ya, entonces, vamos a pensar que la coherencia es este texto grande, mi texto, ¿ya? Que de partida, por ejemplo, si yo voy al texto y visualmente lo veo y digo, por ejemplo, hay una noticia. ¿Por qué? Porque tengo la pista textual y inmediatamente me voy que, por ejemplo, el texto no es, digo, literario o no literario. No es literario. Ya no es un cuento, porque es una noticia. Entonces no es literario. Si no es literario, es objetivo. ¿Ya? Y como es una noticia, tiene que tener una imagen, ¿cierto? Tiene el título, tiene el epígrafe, tiene una estructura distinta. O por ejemplo, si me voy a otro tipo de texto no literario, una receta. Ya, entonces en esta receta también voy, que yo sé que en esta receta tiene que venir el título de lo que voy a cocinar, un queque, después vienen los ingredientes de este queque y después viene la instrucción, ¿cierto? Y eso es lo que yo voy a ver, esa es mi coherencia, el texto tiene que ser coherente, ¿ya? Entonces si voy a hacer una receta, el texto tiene que ser una receta lo que está dentro. O la lista de la feria, manzanas, voy a comprar manzanas, peras, naranjas, piña. Ya, entonces esta lista de la feria tiene que ser coherente, va a ser una lista, no voy a poner ahí entre medio del texto de, por ejemplo, la lista de la feria me voy a poner una canción. Ya tiene que ser coherente con lo que voy a hacer. Y luego, dentro de este texto, de lo visualmente, lo que veo de afuera, que si digo que es una noticia, o que si digo que es un instructivo, si digo que es una lista de la feria, por ejemplo, dentro de este texto, hay estos puentes, estas ligaciones de ideas, que estos son los conectores, como una idea con otra idea. ¿Ya? Una idea con otra y esta es la cohesión. Y por eso a la cohesión siempre le llamamos que son los conectores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo un conector con otro, que esta sería estas conexiones, y luego que estas conexiones son parte de un texto grande, que esa es mi coherencia. Entonces, por ejemplo, casi siempre cuando ustedes escriben, uno siempre les da puntos o décimas por la cohesión y coherencia. Siempre hay un ítem de cohesión y coherencia y aparte hay un ítem de ortografía. ¿Ya? Porque una cosa es que la ortografía y otra cosa es la cohesión y la coherencia. ¿Se entiende ahí eso? ¿Me puede explicar un poquito el final de nuevo? Ya, de nuevo, vamos. Entonces, por ejemplo, de nuevo, tengo un texto. Ya. Y en el texto, por ejemplo, el título me dice instrucciones para preparar un queque. Ya, en este para preparar este queque.
Y si adentro yo voy, y yo sé que con este voy a una receta, ¿cierto? Una receta que dice instrucciones para hacer un queque. Abro ahí la receta, y adentro no me sale una receta de queque, me sale una canción. ¿Es coherente el texto? ¿Cómo No, puede? No. Oh, no. Si yo le pido que me haga un mapa mental, y resulta que voy y me hicieron un informe, ¿es coherente con lo que yo les pedí? No. Exacto. no. Entonces, por ejemplo, si yo digo entonces que voy a hacer tal texto, yo sé que dentro de ese texto va a ir eso, ¿ya? Si yo les pido un mapa mental, dentro de ese texto tiene que haber un mapa mental. De ahí voy con la propiedad textual, ese es mi texto, lo que voy a macro, ¿ya? Lo que visualmente se ve. ¿Ya? Ahí vamos con la coherencia. Y a partir de eso también va la comunicación. ¿Qué quiero comunicar? Si voy a hacer un instructivo, ¿cierto? Una receta para hacer que mi función, mi objetivo como texto es enseñarle a ustedes que hagan un qué. Y ahora luego, dentro de ese texto, viene la cohesión. Y la cohesión son estos conectores, cómo yo cómo organizo las ideas, cómo junto una palabra con otra palabra. Por eso dice que son la ligación entre las oraciones. Como junto una oración con otra y ahí van los conectores. Ya como estas cadenitas, ya que van a unir una palabra con otra. Porque por eso digo, no solo tiene que pertenecer a lo que yo ya dije, que por ejemplo dentro del texto, si digo que hay un mapa mental, voy al texto y efectivamente hay un mapa mental, entonces coherente. Pero dentro, cuando yo empiezo a leer el texto, y leo el texto y está escrito, no lo entiendo. Y eso es cuando hay problemas de cohesión. Porque las ideas no se entienden, no están cohesionadas. ¿Ahora se entiende un poco mejor? Sí, profe. Ya. Vamos a ver ejemplos. En síntesis, ¿ya? La función de la cohesión y la coherencia, que la coherencia, la función es organizar las ideas en torno a un tema central. Entonces, si digo un tema central, voy a escribir el mapa mental, hago un mapa mental adentro y están organizadas bien las ideas, idea principal, idea secundaria. Y luego la cohesión es cómo se integran estas ideas, ¿ya? ¿Cómo se integran estas ideas? Entonces, si vamos de nuevo a otra metáfora, vamos que hay un tren, tengo un tren. Y los trenes, ¿cierto? Que van una cajita, dos cajitas, tres cajitas, cuatro cajitas del tren. O ¿Me siguen? vagones. Eso, gracias Agustín, los vagones. Los vagones van a ser la coherencia, la idea, cómo organizó la idea, y la cohesión van a ser los eslabones que juntan cada vagón. ¿Ya? Eso sería. Ah, A eso, ahí sí. Ahí se entiende, ahí se entiende. Eso, bien. Ya. Entonces, para eso tenemos mecanismos de cohesión textual. Y para eso tenemos estos marcadores discursivos. ¿Ya? Porque recuerda, ahora hablamos de coherencia y cohesión, y ahora nos vamos a ir integrados a la cohesión. ¿Ya? Porque igual quedó bien evidenciado que ustedes trabajaron mucho, como estamos diciendo que la coherencia son los vagones y serían las ideas principales, secundarias y cómo se organiza el texto. Ustedes ya trabajaron eso cuando hicieron el mapa mental. Organizaron cuál era una idea principal, que era la primera rama del mapa mental, ¿cierto? Que esa era la idea principal, y luego de esa idea principal se desprendían ideas secundarias. Entonces ahora ustedes ya saben dar cuenta de cuál es la idea principal y por dónde viene la secundaria. Y por eso ahora vamos a ir a la cohesión, que son estos eslabones. Entonces, estos marcadores discursivos de la cohesión son enlaces extraoracionales, que tienen como función generar un puente contextualizador entre las ideas del texto, ya que esos son los marcadores discursivos. Mientras que los conectores corresponden a las palabras o expresiones de nuestra lengua que sirven para unir las oraciones con una función determinada. ¿Ya? Ahora vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, marcadores discursivos de apertura o introducción. Tenemos marcadores, porque podemos decir, de apertura quiero empezar a hablar
un tema y digo, para comenzar, y uno sabe que vamos a comenzar en el desarrollo de, y después uno dice, y para terminar, y son como palabras claves que uno dice y uno sabe dónde vamos del texto. De cierre, ahí vamos de nuevo, de cierre, para terminar, para concluir, ¿ya? Por eso, a eso es lo que va con los marcadores discursivos. Ahí está, y de continuidad. Entonces, si por ejemplo podríamos partir de apertura primeramente, en segundo lugar, y para finalizar con el cierre. Y también tenemos marcadores discursivos que son explicativos. Y este sería, por ejemplo, ¿se entiende? Sí, el Ya, bien. ejemplo que hay que dar. Bien, bien, bien. Y mientras que en los conectores tenemos distintos conectores que son, por ejemplo, tenemos preposiciones, ya que son el a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Antes hacían aprenderse esto de memoria. Entonces, estas son las preposiciones. Entonces, uno puede decir a o ante, bajo, ¿ya? Y también tenemos adverbios, que por ejemplo tenemos adverbio de tiempo, ¿ya? Tenemos de modo, de cantidad, de lugar, de afirmación, de negación, de duda. Y tenemos conjunciones, que ahí tenemos las copulativas, ¿ya? Que copulativa se refiere a que junto uno con otra, y ahí tenemos el i. Disyuntivas, que tenemos esta idea que se opone a esta otra idea. Adversativas, concesivas, distributivas, comparativas, causales, consecutivas y condicionales. Ya igual va a ir el desglosado de cuáles son los ejemplos de cada uno. Entonces, vamos a partir con esta actividad que dice que vamos a leer el siguiente texto, ¿ya? El siguiente enunciado, y vamos a determinar qué conector o marcador discursivo debería estar presente para otorgar sentido al texto. Entonces aquí dice el texto. Voy a correrlo un poquito más. Aquí va un conector o un marcador discursivo y después dice, la mujer mapuche ha tenido un rol fundamental en la organización social, coma, falta algo aquí, en la familia ancestral, coma, en el hogar cuando los guerreros partían al combate con los conquistadores. Y aquí yo les doy ejemplos, por ejemplo aquí en el 1, ¿qué irá? Siempre, actualmente, obviamente. En el 2 va y, tanto primero, o en el 3 va después, o cómo. Y puse esto, vamos a probar algo, que dice votaciones. Ya. Vean ustedes si pueden votar. ¿Les aparece? Profe, Sí, esto ya es otro nivel, profe. Ah, bien, ya. Tienen que votar ahora y decirme si la una, por ejemplo, es siempre, actualmente o obviamente. Y hasta ahora han votado 4 personas y van por el actualmente. Ah, buena, buena. Esta es mi primera prueba de esta cuestión de las votaciones para ver si servirá. Profe, eso fue de otro nivel, no me lo creo. Ya, a ver, en Y realidad, vas a ver. ya dice, 14 personas ya han respondido que van todos por actualmente. Entonces sería, ustedes van en que actualmente la mujer mapuche ha tenido un rol fundamental en la organización social. El de Ya, actualmente es no. Porque está como hablando de lo antiguo, con los combates de los conquistadores. ya, pero se entiende que por eso son tan importantes estas palabras, estos conectores, o en este caso esto es actualmente no era un conector, sino que era un marcador discursivo y pertenece a uno de apertura para introducir este texto. Y se entiende cuál es la diferencia. Por eso ustedes también van con el actualmente, porque es como para partir esta oración. Y vamos entonces, se van todas de una, Oh, perdí. Ya, vamos a oh, hacer, yo creo que oh, no alcanzaron. qué mal. A No ver, alcancé a ver. ya, vamos a quedar en que no vieron la...
A ver, dice compartir los resultados, ¿se ven? Sí, sí. Ya, se ve. 18 personas votaron que era actualmente. Dejar de compartir los resultados. Y tengo la Pero, votación 2. A ver, vamos a esta, iniciar. pero esto es de otro nivel, profe. Y ahí va la votación 2, que sería si es y, tanto o primero. Ya, todos votan, están votando 3 por tanto. Ya, voten más rápido para ver, para alcanzar a hacer los 3. Y vamos a... Voy a de nuevo a mostrar si le achuntaron o no. Entonces van casi todos por el tanto, que este sería un adverbio de lugar, ya que estoy diciendo tanto, de cantidad, perdón. Ya, entonces tengo 13 personas que están votando, 14 en tanto, y el I dijeron 2 y primero va el 2. Vamos a finalizar esa votación, voy a compartir los resultados y vamos a hacer la votación número 3, que sería el último, que es si ahí va el después, el o o el cómo. Ya, 11 van por el cómo. 12, 13. Ya van todos por el cómo. 15 vamos con el cómo. 16. Ya lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cómo hace esa magia negra? Estaba probando compartir los poder. resultados. Pero yo no sé cómo ustedes lo ven igual. Dejar de compartir los resultados. Yo creo que voy a después ver la grabación y voy a revisar si se ve igual en la pantalla cuando ustedes graban. Ya, entonces, la primera todos fueron por el actualmente, ¿cierto? Después todos votaron en la segunda opción en el tanto. Y luego en el 3 casi todos votaron por el cómo. Sí. Ya. Ya, vamos a hacer que nadie envió. Entonces dice, obviamente, el primero era obviamente, no actualmente. Ah, lo sabía. Claro, porque dice, porque si ocupamos el actualmente, dice, actualmente la mujer mapuche ha tenido un rol fundamental en la organización social. Si utilizamos el actualmente, significa que anterior a eso, la mujer no utilizaba un rol fundamental en la organización social. Estamos partiendo de la premisa al usar el actualmente, por eso nos sirve. Ya, porque estamos partiendo de la premisa que antes la mujer mapuche no era parte del rol social. Y nosotros, se sabe a priori, de antemano, que la gran mayoría de, por ejemplo, de las machis, casi siempre son mujeres. Hay muy pocos que son machis y son hombres. Entonces, por ende, la mujer siempre ha tenido un rol fundamental en la organización social. Por eso nos sirve el actualmente. Por eso igual es importante tener un conocimiento previo, ¿bien? Y luego dice, tanto en la familia ancestral como en el hogar cuando los guerreros partían al combate con los conquistadores. Ya, por eso dice que, claro, en la familia ancestral, claro, porque la mujer, ¿cierto? Si los mapuches se iban al combate, ¿quién se quedaba con los niños y con la casa, ¿cierto? Las mujeres. La mujer. Tenía un rol fundamental. Obviamente tenía un Obviamente, rol. perfecto. Y después dice, claro, y por eso dice el tanto en la familia ancestral, por eso servía tanto más que el primero y el I. Y recuerden que el I es un conector copulativo, junta una idea con otra. Por eso no me servía I tampoco. Y de ahí dice la familia ancestral, como en el hogar cuando los guerreros partían en el combate con los conquistadores. Ya, entonces por eso no me servía. Por ejemplo, el O es de oponemos una idea, esta con otra. Por eso no me servía el O. Ya, perfecto. Actividad final. ¿Qué pasó? Es que algo había apretado, no sé si borré algo. Dice, van a leer las siguientes imágenes, que son Twitter, ¿ya? Y en estos Twitter van a identificar los conectores y marcadores discursivos que están utilizando, ¿ya? Por eso yo igual voy a subir un Word que van a estar todos los conectores y marcadores discursivos para que ustedes lo vean. Entonces van a identificar dónde están. Y luego van a reemplazar los conectores y marcadores discursivos identificando
por otros que mantengan el mismo sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo utilizar un conector que sea copulativo como el I, existen otros conectores y pueden mantenerse y no pierde el sentido de la palabra. O del Y aquí texto. tenemos el primer tweet que dice, ¿me lo puede leer, Agustín? Que justo me marca arriba, tengo la barra. Ay, hola. ¿Se me escucha? Sí. Ya. El machismo no se acaba con más dinero, sino con más educación, más sensibilidad social. Hashtag sesión de control. Ahí. Bien. Entonces, acá tenemos primero que identificar, ¿cierto?, los marcadores discursivos en conector. Y aquí tenemos, por ejemplo, un marcador, aquí tenemos un conector que dice, este es de oposición, si no. Sí, no. Claro. Porque Entonces, es si como. no hago esto otro. Si no. Sí. Ah, ya. Entonces se entiende, claro, cuando ustedes escriban la importancia de este conector, la importancia de los conectores en general en los marcadores discursivos. ¿Ya? Sí. ¿Cómo ordenan esta idea? Luego tenemos acá, siguiente Twitter dice, muchas personas no se dan cuenta, pero puedes comer comida orgánica, libre de gluten, sin tener que decirle a todo el mundo. Ah, espera, esa es una vegana, ¿no? ¿Ah? Pues, ¿es una vegana? ¿Por qué? Porque puede que sea vegana. Claro, como que uno asocia, ¿cierto? De que los Yo odio veganos los, siempre yo odio los comerciales. dicen antes, como que tienen que decirlo siempre, que son veganos. No, yo odio cuando ponen comerciales en YouTube con los veganos. Siempre muestran animales matándolos. Ah, ya. A mí no me salen esos comerciales. No, es raro, pero a mí me salen todo el rato. Luego el tercer Twitter dice, mi esposa quería 2 gatitos, pero yo soy el hombre de la casa, así que ahora tenemos 2 gatitos. Ah, pero qué imbécil. Dice, acá tengo, estoy enseñando a mi hija que el sol se pone cada noche, porque está enojado con ella. Probablemente escribiré un libro sobre la crianza de los hijos en algún momento. Que los mismos gamers que critican a Call of Duty Un por momento. ser repetitivo, que lo es, luego defienden el Pokémon, resta seriedad en sus argumentos. 6. Videojuego. Para elegir dónde voy de vacaciones, lanzo un dardo, un póster de un mapa mundi, y así paso las vacaciones en mi habitación lanzando dardos. Y 7 último dice, me encanta meter sartenes súper calientes debajo del agua fría y ver todo el vapor que sale, porque parece que estoy forjando espadas. Confirmo. Confirma. Ya, entonces, de estos marcadores discursivos que yo les di ahora, o sea, de estos Twitter, ustedes tienen que identificar entonces los marcadores discursivos. Entonces yo les voy a mostrar igual cuáles son los marcadores discursivos que yo les voy a mostrar. Van a quedar presentes. Ay. Me parece. Para que Profe, cuando... Digan. ¿usted sabe qué prueba nos toca hoy día? Ah, sí, me mandaron el listado, les digo al tiro. Por favor, profe. Entonces vamos a compartir. Aquí están esta va a ser la hoja que ustedes van a tener disponible en WebClass y aparte del, ¿cómo se llama? Del PowerPoint. Entonces aquí tenemos conectores. Tenemos preposiciones, que eran las que yo le había dicho, que era ante, bajo, con, contra, desde, ¿ya? Tenemos los adverbios, y ahí tenemos el de lugar, por ejemplo, el cerca, lejos, enfrente, detrás, abajo, fuera, aquí, ahí, allá. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el Twitter hay algún conector que sea, o sea, un adverbio que sea de lugar, que sea, por ejemplo, aquí dice lejos, entonces yo puedo cambiar lejos por otro de lugar y que mantenga el mismo significado. Del tiempo, por ejemplo, antes, después, luego, despacio, aprisa. Luego tenemos de modo, bien, mal, de cantidad. Y después tenemos las conjunciones, ya que tenemos aquí que son copulativas, que suman. Y ahí tenemos el i, el e y el ni. Suman elementos. Tenemos adversativas, el pero, el sin embargo, el no obstante, si no. Disyuntivas, generan alternativas, excluyen el o, el bien. Distributivas, causales que son como de a partir de causa y consecuencia, ¿cierto? Consecutivas, concesivas, comparativas.
Y tenemos marcadores discursivos, que ahí teníamos de nuevo el de apertura, que era en primer lugar, en segundo lugar. De continuidad, luego de cierre y los explicativos. ¿Ya? Entonces ahí tendrían esta lista y ustedes van a poder, a partir de esa lista, ir cambiando los Twitter que teníamos acá presentes, y vamos cambiando, por ejemplo, aquí el si no por otro. ¿Me entienden? Y así ustedes pueden Sí. ver que no cambie el Que no orden, cambie, que no claro, cambie el el significado. significado. Excelente. Ya. ¿Existe alguna duda con la clase? No, no, me parece correcto, me parece bien. Me sorprendió esta clase. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Más por los votos. ¿Quién diría de que se puede hacer eso? Ah, sí,